yo comencé a buscar un método que me permitiera a mí coordinar mis ideas mejor, pensar mejor, de una manera más sistemática. Me empecé a dar cuenta a medida que vivía de que las habilidades humanas tenían siempre una suerte de receta, que siempre había una fórmula, un sistema, un método que le permitía a mucha gente tener facilidades para todo lo que hacían, y que las cosas eran muy difíciles antes de saber cómo se hacían. Todo era muy difícil, pero que después que se sabía todo venía a ser relativamente fácil. Entonces me dije, bueno, con el pensamiento de pasar exactamente lo mismo. Entonces dediqué años a buscar sistemas que me permitieran pensar mejor, como le digo. Al fin llegué a lo que yo consideraba que para mí era útil, que está concretado en las últimas páginas de la Revolución de Inteligencia, en ese esquema final que está allí, que no es más que un esquema de todo un método de pensamiento, que lo llamé medio de relación. Entonces, una vez que yo llegué a esa conclusión y empecé a darme cuenta de que el ejercicio de aquel sistema me permitía a mí elaborar mis ideas de una forma más creativa, entonces me dije, bueno, si yo creo que esto es útil para mí, no puedo dejarlo solamente para mí. Tengo que, por razón de obligación humana, de solidaridad humana, tengo que escribir un libro en el cual yo le manifieste a los demás esto que ha sido útil para mí. Y voy a escribir un libro que posiblemente se vendan 2000 ejemplares, pero yo habré cumplido como obligación de que el que lo quiera utilizar también tenga la oportunidad de hacerlo. No puedo quedarme con esto solamente para mí. Empecé a escribir un libro, y cuando iba por la mitad del libro, quizás más avanzado todavía, el libro que llegó a ser La Revolución de Inteligencia, que se iba a llamar en su origen Medios de Relación, porque tenía un objetivo mucho más concretizado a la relación individual entre yo y el lector, y no había allí involucrado una transformación de la sociedad, sino de personas individuales, los pocos que fueran a leer ese libro. Y más que todo era para satisfacer una necesidad personal de solidaridad, de obligación de solidaridad humana. Pero a una noche me pongo a pensar, bueno, si esto sirve para mí y sirve para los 2000 lectores de este libro que voy a publicar, y si esto se lo lleva a más gentes, si eso se le lleva a todos los estudiantes del país, y si se le lleva a toda la población del país, e igual que esto tenía ya atisbo de que había métodos que servían para desarrollar las capacidades de un niño recién nacido, lo que se llamaba estimulación precoz. Entonces una noche me dice este esquema, bueno, pero si se le empieza a un niño a dar estimulación precoz y después en la escuela se le dan clases de esto, y después el mundo adulto también recibe instrucción en este sentido, y todo esto se cubre con los medios de comunicación, evidentemente esto sería una cosa de tal trascendencia. Y dije, bueno, si esto se hiciera con toda la población de Venezuela, y esto se hiciera con toda la población de América Latina, y si esto se hiciera con toda la población del mundo, dije, bueno, esto sería la transformación más importante de la historia de la humanidad. Pero dije estúpidamente en ese momento, bueno, esto es tan fantástico lo que estoy pensando que no puede ser verdad. Además, si esto fuera así, ya alguien lo hubiera pensado antes. Y prácticamente me olvidé de esa magna idea por una semana. Estaba olvidada aparentemente, pero seguía el gusanillo allí dentro de mi mente, repitiendo otra vez la pregunta: ¿es posible o no es posible? Entonces al fin volví otra vez a ponerlo sobre el tapete de mis pensamientos y a decir, bueno, realmente si yo acepto las premisas, estas son las consecuencias. Si no las acepto, entonces todo se viene abajo. Vamos a ver si las premisas son ciertas. ¿Es posible desarrollar la capacidad o no? Entonces volví a empezar desde el comienzo, a ver todos mis libros, todo lo que me había llevado a mí a aquella conclusión para mí, y llegué a la conclusión de que verdaderamente las premisas eran absolutamente ciertas, y de que sí era posible desarrollar la creatividad, y me di cuenta que lo que en muchos tratados se llamaba creatividad no era otra cosa que la inteligencia humana, porque era la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de resolver problemas,
Pero me di cuenta que al final era la capacidad de relacionar ideas y que cuanto más capacidad de relacionar ideas tuviera una persona, mayor fuera el espectro de posibilidades de relación, más inteligente era esa persona. Entonces dije, bueno, entonces esto es lo que es inteligencia, vamos a llamarlo entonces como lo que es. Pero entonces me di cuenta, esto lo que es fundamentalmente un problema político. Esto es una cuestión de orden político. Y fíjese usted, y déjeme interrumpir en este momento la secuencia de mi pensamiento para hacerle ver lo siguiente. Si la inteligencia es la capacidad para relacionar problemas, para relacionar ideas, al fin y al cabo es lo mismo porque cada idea es un problema. Y es un conjunto, toda idea es una complejidad, un conjunto de cosas simples, y todo a la vez es simple y es complejo a la vez. Y por tanto, todo es un problema y todo es una solución. Y lo que tenemos que hacer, más que dar soluciones, es crear problemas. La humanidad avanza no por las soluciones, sino por los problemas que se van creando con cada solución que se ofrece. Entonces, fíjense usted que yo tenía dos vidas paralelas en mi mundo intelectual. Yo había sido un político toda mi vida y como político actuaba en política todo el tiempo. Fue diputado, ¿no es cierto? Sí, y había sido secretario de presidencia. Entonces, para ese momento, yo había dejado ya la secretaría de presidencia, pero tenía como 15 años ya con esta doble vida intelectual, donde yo tenía mi actividad política durante el día, como un político más de América Latina, con éxito, con fracaso, con aspiraciones, con sueños, con decepciones y con esperanza siempre. Y al mismo tiempo tenía de noche en mi casa o por la mañana esta otra actividad intelectual en la búsqueda de esa fórmula para pensar mejor. Y llegó esa noche a la cual me refería ahora, en la cual yo relacioné esas dos líneas paralelas que durante 15 años no se habían juntado. Era mi actividad política por un lado y por otro lado mi actividad intelectual. Entonces, en el momento en que yo logro unir las dos cosas y enfoco el problema intelectual y el problema psicológico como político, y digo, si esto es así, esto no es solamente un problema de los psicólogos, esto no es un problema de los científicos, esto es un problema de los políticos, porque esto es cierto, no es cierto, pero si no es, este es el problema político más importante al cual se han encarado los hombres nunca. Porque si esto es así, esto representa la revolución política, social y económica más importante de la historia de la humanidad. Porque si esto es así, si se puede aprender a desarrollar la inteligencia, y se desarrolla la inteligencia desde la primera infancia, y aún antes de nacer, luego hay una asignatura diaria de kindergarten hasta la universidad, y luego todos los obreros, todos los campesinos de un país aprenden a desarrollar la inteligencia, cualquier acontecimiento, si se admite la premisa, hay que llegar a la conclusión de que cualquier acontecimiento humano es un juego de niños en relación con esto. Usted tiene una frase contundente que dice, un político que solo es político, ni siquiera es político. Efectivamente, porque un político hoy tiene que estar de frente ante la ciencia y tiene que ver, porque el político que tiene que ser es un arquitecto de la transformación de la sociedad para bien del pueblo, para bien de la mayoría, y eso no se logra si no se establece un puente entre la universidad y la calle.